cámara, por favor. Valeria, Valeria arriba. Axel, ya casi no se te veía. Se ve la pared, el techo, ahora sí te veo. Estas que están acá son preguntas personales, ¿ves? Para ustedes. Reflexiones y argumentos son personales. Conforme a la lectura que está acá. Voy a ir ampliando acá. Recuerden que Félix María de Samaniego es un escritor español que conjuntamente con Fedro y Esopo forma parte de la tríada más importante de fábulas en el mundo, ¿no? Los dos que iniciaron, si podría decir, Esopo y Pedro, pero Félix María de Samaniego es de la tercera generación ya, ¿ya? Después de ello, que fueron los pioneros, vamos a decir así, de alguna otra forma, en la creación de fábula, tenemos, por supuesto, al español Félix María de Samaniego. La mayoría de sus escritos son fábulas, son textos que siempre tienen un mensaje, una moraleja que enseñar. Vamos con El mundo es ancho y ajeno. Aquí para que participen la mayoría, vamos a ver cuántos párrafos hay. Uno, dos, tres. Said, voy a comenzar de atrás para adelante esta vez. Said, desde el título, primer párrafo, segundo párrafo, Valeria Ugarte, tercer párrafo, Sayuri Sayán. En ese orden, por favor. ¿Estás ahí? Sí, profesor. Vamos a comenzar, hijo, por favor. El título hasta el primer párrafo. El mundo es ancho y ajeno. En las páginas de El mundo es ancho y ajeno, desfilan los primeros personajes perdurables de la narrativa peruana.
cruce de relato épico, novela clásica y saga de aventuras. Esta obra sienta las bases de lo que muchas novelas cruciales consolidarían luego. Vamos a leer con calma porque lees un poco con distorsión, más el ruido de fondo que se está escuchando de lo que están vendiendo por ahí por tu casa, hace bastante incomprensible la lectura. No sé si en una oportunidad que le explicaba a la estrategia de comprensión lectora, le decía que una de las, no, de una de las, de los, vamos a decir, de los requisitos para que la lectura pueda ser comprensible en su totalidad, es que debemos evitar leer en un ambiente con ruido porque se nos, se nos dificulta, ¿no? Sé que no es tu culpa porque eso nos pasa a todos, ¿no? Que pasen personas vendiendo por la calle o que haya ruido en la casa, siempre se presentan algún tipo de problema. En las páginas del mundo es ancho y ajeno desfilan los primeros personajes perdurables de la narrativa peruana. Recordemos que esta es una obra que pertenece a la literatura criollista, ¿no? Se da un cruce de relato épico, novela clásica y saga de aventuras. Esta obra sienta las bases de lo que muchas novelas cruciales consolidarían luego. Es una obra que hermosísima y que narra de alguna u otra forma las injusticias que se cometían en ese pueblo, en esa comunidad. Vamos a ver, segundo párrafo. Así, su eje argumental es la defensa de la comunidad campesina de Rumi. Dos alcaldes, el anciano Rosendo Maki y su sucesor Benito Castro, lidiarán contra el poderoso gamonal don Álvaro Amenábar, de señor de la hacienda de Dumay, quien desea incorporar las tierras de Rumi a sus propiedades. Este tema de significativo corte social está acompañado de otras historias que amueblan el mundo campesino y describe que en algunos capítulos pasajes de la historia peruana define la centuria decimonónica y de las 3 primeras décadas del siglo XX. Ahí le estás mencionando los personajes principales, ¿no? Dice, así su eje argumental, recordemos que esta es una reseña, ¿no? Que está haciendo el gran Agustín Prado. Esta obra no pertenece a él, simplemente le está haciendo una adaptación, como, como si la hiciera Max, como si la hiciera Fátima. Es una reseña que están haciendo de una obra. Dice, así su eje argumental es la defensa de la comunidad campesina de Rubí. La defensa siempre de esta comunidad que se vio vulnerable ante los abusos y atropellos que se cometían contra ellos. Dice, dos alcaldes, el anciano Rosendo Maki y su sucesor Benito Castro. Ahí tenemos Rosendo Maki, uno de los personajes principales. Podemos ir subrayando, ¿no? Rosendo Maki, Benito Castro, lideran contra el poderoso Gamoral don Álvaro Almenábar. Entonces, ellos tres forman parte de los principales personajes de la obra, para que vamos subrayando, para que vamos entendiendo. Señor de la hacienda de Humay, quien desea incorporar las tierras de Rumi a sus propiedades. Este tema de significativo corte social está acompañado de otras historias que amueblan el mundo campesino y describe en algunos capítulos paisajes de la historia peruana de fines de la centuria decimonómica o decimonónica y de las 3 primeras décadas del siglo XX.
Termina la reseña entonces en Sayuri. Muy bien, Valeria. A pesar de las nuevas modas estilísticas de la narrativa hispanoamericana, el lector infábula seguirá disfrutando con la historia de los pobladores de Rumi, con la sabiduría de Rosendo Maki, con la cincela prosa que describe las faenas agrícolas y con las aventuras teñidas por el signo trágico del Fiero Vázquez, vigente en la memoria de todo lector que se conmueva con el mundo es ancho y ajeno. Muy bien. La primera pregunta, yo se la voy a hacer a Adriana, pero los demás responden por el chat, porque no es una, vamos a hacer un poco más interactivo, ¿no? Sabes que no me gusta que se queden estáticos. Mientras le pregunto a alguno, ustedes responden por el chat. Primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes principales de la obra El mundo es ancho y ajeno? Adriana Rodríguez. Elito Castro, Rosendo Maki y don Álvaro Amenábar. Excelente. Por aquí vamos a ver quién respondió. Fátima Núñez, lo demás no ha respondido. Me parece que no están atentos a la lectura. Porque estoy diciendo que en la medida que yo pregunte a un estudiante, el resto tiene que ir respondiendo por el chat. La nota de literatura no solamente es la ficha, se los he dicho en varias ocasiones, ¿no? Es la participación que ustedes tengan aquí en la clase en vivo. Muy bien, Adriana. Max Roa, voy contigo. Profesor, leo la pregunta también. Vamos con la segunda, Max. La B. La B. La B, léeme la B y me responde, por favor. ¿Cuál es la importancia de esta obra para la historia peruana? Explica las consecuencias del gamonalismo. No, la respuesta te la está dando aquí mismo, mira. Si tú lees el texto, aquí te da una parte de la respuesta, ¿no? Describe pasajes de finales del siglo XX. ¿Qué dice? Por eso es que tenemos que estar atentos más a la lectura. Dice, describe pasajes de las décadas del siglo XX. Aquí nos está diciendo la respuesta, ¿no? Literal, ni siquiera es que me está diciendo nada. En el texto me está diciendo la respuesta, porque es importante. Por acá, Valeria Ugarte me había respondido muy bien. Axel Badoino, muy bien, ya me había respondido por el chat. Leisa Choca, Rodrigo Corrilloca, muy bien. También me había respondido por aquí, por el chat. Tiene que responder, porque es su nota, ¿no? A la final. Max, y ahora viene Valeria Riva. Valeria Rivas, ¿está presente? Sí, profesor. Valeria, vamos con la tercera, la C. ¿Puedes leer, Valeria?
Profesor, disculpe, mi internet está muy lento. Me acaba de sacar de la reunión. Ahora sí, ¿puedes leer? Deduce y escribe el tema de la obra mencionada en el texto. ¿Cuál es el tema de la obra? Yo lo dije al principio, ¿no? Pero le dije la respuesta al principio sin querer queriendo, como dice el chavo. Y está aquí también, mira, mira. Voy a subir, Valeria, por eso tenemos que ir subrayando los aspectos principales o las ideas principales. Mira, en las páginas del mundo de Sancho y Ajeno desfilan los principales primeros personajes perdurables de la narrativa peruana. Cruce de relato épico, novela clásica, bla, 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 bla. Aquí está en el segundo párrafo. Su eje argumental es la defensa de la comunidad de Asturias. Y yo lo había dicho. Ante los abusos que se cometían contra ellos. Entonces, recordemos que el tema no responde al título. El tema, grábenlo siempre, responde a la pregunta de qué nos habla el texto, de qué trata el texto. Trata de la defensa de la comunidad de Rumi ante los abusos que se cometían contra ellos, que le querían quitar, expropiar sus tierras. De eso trata esta obra, El mundo Sánchez. Es una realidad que parece todavía vigente, ¿no? Por los abusos que se cometen con la comunidad indígena en la zona fronteriza. Digo abuso cuando no se le otorgan las tierras que les pertenecen por derecho, por ley, ¿no? A esa comunidad indígena. Por ejemplo, la comunidad de la selva, que algunos tienen que esperar hasta 10 años para que le otorguen lo que por ley le pertenece. Esta obra refleja ese pasado que no está muy lejano de la realidad actual, ¿no? De lo que vive actualmente la comunidad indígena. Entonces ahí tenemos que estar más atentos, ¿no? Estar pendiente con la lectura, ir subrayando para ir, porque el tema responde a eso, ¿no? Responde a de qué nos habla, de qué trata el texto. Vamos a la siguiente parte, dice, ¿qué característica y es que todo está en el texto? Fíjense, si vamos a la primera característica, dice, es una mezcla, la primera característica, de relato épico, novela clásica y saga. Y eso está acá, ¿verdad? Relato épico, subraye, novela clásica y saga. Está acá. Primera característica. Segunda característica, sienta las bases de la novela peruana, porque dice que después de ella fue vamos a decir, una de las pioneras
Y esta vez, siente las bases de la novela que consolidarían luego, después. Está hablando de la novela peruana. Entonces, todo está allí, en el texto. Tercera característica. Presenta un problema, una problemática social y describe el mundo campesino. Presenta una problemática social y describe el mundo campesino. Y está todo en el texto. Por eso es tan importante que leamos y apliquemos el sumillado. Vamos subrayando las ideas principales, los personajes, qué nos quiere decir aquí. Creo que Alondra no está, ¿verdad? Me pasaron un comunicado que Alondra estaba de permiso. Valeria Piñas está. Sí, profesor. Valeria, vamos con lo siguiente. Dice, infiere y subraya el propósito comunicativo del texto. El resto, por favor, responde por el chat. Vayan respondiendo por el chat, por favor. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? Argumentar sobre los aspectos generales de la obra El mundo es ancho y ajeno. Muy bien, argumentar. Y ahí también lo dice, ¿verdad? Argumenta. A decir argumenta, utilizar el término argumenta en la reseña. Ya yo tengo que olvidarme de informar, porque su propósito no es informar, sino argumentar, explicar las razones. Argumentar es explicar el por qué. A ver, los que no saben lo que es argumentar, explicar por qué. Si Max me dice, profesor, esto es rojo y no es verde, explícame por qué es rojo y no es verde. Argumentame por qué es rojo y no es verde. Eso es lo que le estoy preguntando a Max. ¿Se dan cuenta? Es sencillo. Argumentar es explicar el porqué de las cosas. Cuando nosotros hablamos, siempre tenemos que hacerlo con argumentos. Es decir, sabiendo el porqué de las cosas, entendiendo el porqué. Porque si no, la lectura es vana, es vacía. Ok, Kiara le dice, ya había respondido muy bien. Araceli Justo, Max Roa, Fátima Núñez, Axel Badoino, Valeria Ugarte. Había respondido de la vez correctamente. Muy bien. Y esta pregunta ya es personal. Vamos con la oda. Es uno de los personajes que yo admiro mucho, porque este personaje de la literatura que pertenece a esas épocas de la literatura española, Fray Luis de León. Fray Luis de León pertenece a la literatura, una literatura medieval española, una literatura donde el latín era el idioma oficial en Roma. Roma dominaba el imperio, prácticamente dominaba todo, y era un abuso, era una afrenta, era una ofensa traducir textos escritos a otro idioma que no fuera en el latín. Y este hombre se atrevió a traducir nada más y nada menos que varios libros de la Biblia al castellano.
Y eso le valió 5 años en la cárcel. De antemano le digo que Fray era un sacerdote, lo que llaman actualmente sacerdote. Ese fue su único pecado. Porque habían secretos ocultos en la Biblia que solamente lo podían leer los jerarcas de la iglesia. Y quizás él quería darla a conocer. El gran Fray Luis de León siempre es el que fue escuchado de la Vulgata. Vulgata se llamó la traducción al español o al castellano de estos libros que para esa época tan religiosa, donde imperaba y gobernaba el Imperio Romano, era una falta de respeto, era una ofensa contra la Iglesia Católica. Era considerado así. Cosa de irracionales, ¿no? Pero bueno. A ver, Valeria, ya tú respondiste, ¿verdad? Valeria. No sé si me escucha Valeria. David Penso, ¿está en línea? David Penso. David Penso. Adriana, ¿se escucha mi voz? Porque estoy llamando a David Penso y no sé si me escucha. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. David Penso. No responde. Ya creo que la he notado aquí varias veces que no participa. Voy a conversar con la Fátima Núñez. Vamos a participar, por favor. Vamos a leer esta oda del gran Fray Luis de León. Recordemos que una oda es una especie lírica que busca exaltar las virtudes y bondades de cualquier animal, persona o cosa. ¿Ya? Esa es una oda. Fátima. Oda 1. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo. A solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Muy bien. De los tres primeros versos, me vas a indicar el número de sílabas métricas y el esquema métrico, y si hay o no hay sinalefa, por favor. El primer verso tiene 7 sílabas métricas, no hay presencia de sinalefas. Esquema métrico es A minúscula, la rima es higo. El segundo verso tiene 11 sílabas métricas, tiene una sinalefa. Esquema métrico B El segundo, mayúscula. disculpa, ¿el segundo cuántas sílabas métricas tiene? 11. 11, perfecto. Sería 11. B mayúscula. B mayúscula, ¿hay sinalefa? Sí, en debo hay. ¿Dónde? Ajá, debo hay. Aquí está. Tercera. 7 sílabas métricas, no hay presencia de sinalefa. El esquema métrico es A minúscula y la rima es I.
Muy bien, Fátima, excelente. Veo que ya manejas muy bien el conteo de sílabas métricas y la identificación. Eso me gusta porque siento que me estoy explicando bien, ¿no? Gracias, Fátima. Y ahora ¿Profesor? vamos con el siguiente verso. ¿Cuántas sílabas métricas? Los dos últimos versos de la siguiente estrofa. Cuarto y quinto verso. El cuarto verso, ¿cuántas sílabas métricas tiene? ¿Cuántas sílabas métricas tiene? ¿8 sílabas? ¿Tomaste en cuenta la sinalefa que está acá? Veamos. Los demás responden por el chat, por favor. Vayan respondiendo por el chat. Si ya hay una sinalefa, ya no pueden haber 8. Si no, se reduce. 7. 7. Sería 7. ¿Y cuál sería su esquema métrico? Pero ve que mayúscula o minúscula. Minúscula. Minúscula, porque es de arte menor. Muy bien. Siguiente verso. 11. 11. ¿11 qué? 11B. Mayúscula. ¿Hay sinalefa? De odio Muy y bien. de esperanza. Y de esperanza. No, aquí hay un hiato. Vamos a aclarar acá, ¿no? Siete sílabas. Si no, no te va a dar el número, te va a dar menos. ¿Ya? Entonces aquí se aplica el hiato para que te puedan dar 11, ¿no? Porque si no te va a dar 10. Ese es un caso especial, que yo lo expliqué en clase, ¿no? Porque es el hiato, la sinéresis y la diéresis se aplican en casos especiales porque son versos que están formados por 7 y 11. Muy bien, Kiara. Araceli. Siguiente verso. Los siguientes dos versos. No leo, profesor. Listo, borramos porque nos dan tiempo, chicos. Araceli. Sí, graban ustedes copian, graban ustedes copian. Bien. Listo, tenemos lado derecho. Araceli. Parece que Araceli tiene un concierto ahí en su casa, ¿no? Vamos con Fabián. Fabián Huarcaya, ¿cuánto tiene el siguiente verso? Fabián. Fabián no responde. Ashley Guerrero. Sí, profesor. ¿Cuántos versos tiene estos dos? Sílabas métricas, perdón. El sexto verso tiene 7 sílabas métricas, tiene una sinalefa. Su esquema métrico es C minúscula y su rima es era. ¿Dónde está la sinalefa? Monte en. Muy bien. Siguiente verso, por favor.
El séptimo verso tiene 11 sílabas métricas, tiene una sinalefa en tengo un y su esquema métrico es B mayúsculo. Sería 11, disculpa. ¿Sería cuánto? 11, ¿verdad? Y 11 D mayúsculo. 11B. ¿Hay sinalefa? Profesor, no es 11D. 11, no, 11D. Aquí sería 11D. Porque erto sería otra rima. Porque acá 11D. Muy bien. D mayúscula. Y tenemos que tengo un sería la sinalefa. Sigue con la siguiente, Ashley. En el octavo verso tiene 7 sílabas métricas. Su esquema métrico es C minúscula y su rima es